Les había prometido repetir el video sobre el semillero y el diseño paisajístico. Para continuar con este taller, el taller que era el taller del semillero, yo quería siempre enseñarles el origen de la vida, de dónde se originaron las plantas. Entonces ya habíamos dicho que para que nosotros apareciéramos, primero aparecieron las plantas, pero antes de las plantas aparecieron las células, ¿cierto? Entonces las cianobacterias, las arqueobacterias, bacterias muy antiguas que fueron aquellas capaces de hacer fotosíntesis y generar la vida. Ahora vamos a aprender cómo es la reproducción de las plantas. Entonces las plantas se reproducen de dos formas, una que es sexual y otra asexual. La reproducción sexual de las plantas es cuando dos gametos, uno femenino y uno masculino, mediante agentes polinizadores como son las abejas, los insectos que tienen vellosidades, que les gusta el néctar de las plantas, las mariposas o el viento, ellas se fecundan. Ocurre ese proceso de fecundación. Entonces, ese primer proceso es por alogamía. Pero ocurre otro proceso de fecundación de las plantas que es por autogamía, ¿sí? O sea que la planta misma genera la flor y tiene tanto la parte masculina como la parte femenina, y de ahí se origina la semilla. Entonces la semilla guarda el embrión. El embrión es aquel que contiene el material genético de la planta para que una vez se caiga al suelo o cuando los animales se lo comen y llega al suelo y se producen las condiciones ambientales adecuadas para que pueda germinar, entonces él la va a almacenar. Entonces, dentro de la semilla tiene varias partes, ¿no? Dentro de la semilla está el embrión. El embrión cuenta con dos cotiledones o un cotiledón, depende de la especie. Para estudiar las especies de plantas se le puede a uno gastar años porque es inmensa la información que hay del mundo de las plantas. También tenemos un hilo que es el que une el embrión con el micropilo. Y el micropilo es como el ombliguito de la célula de la semilla, donde va a hacer el intercambio de agua, es el micropilo. Y la radícula, que es esta que está dentro de la célula, que es la primera raíz que va a tener la célula. En los cotiledones son las dos primeras donde se van a desarrollar las dos primeras hojas de la célula. También existe el tegumento o el episperma. ¿Qué es eso? Es la envoltura que protege el embrión de la semilla. Por ejemplo, nosotros podemos asociar este dibujo a un feto. Es muy parecido. Las semillas tienen una estructura muy similar al feto humano. Entonces, el fetico va a tener, para poderse alimentar, cuando se está alimentando de la mamá, va a tener un hilo, ¿sí? También va a tener un micropilo, que es digamos que es el cordón umbilical para poderse alimentar. Y digamos que el tubumento del feto sería la placenta de la mamá que está guardando este bebé. Ahora, dentro de la semilla está el endospermo o el albúmen, que aquí se encuentran los carbohidratos, proteínas, todo aquello que necesita la planta para crecer. Por ejemplo, en un suelo, la planta requiere un suelo muy fértil, y eso cuando ya está desarrollada, pero cuando está en la semilla, únicamente con condiciones de humedad y estar debajo de un sustrato o en un suelo, no importa que esté muy nutrido, ella puede germinar. Digámoslo así, asociado a un feto, sería como el líquido amniótico, o sea, de donde está el fetico, que lo ayuda a proteger, le ayuda a desarrollar sus huesitos, sus tejidos. Así es similar la semilla, ¿listo? La diferencia entre el feto y la semilla es que ella está en fase latente. Ella está esperando el momento para comenzar a comenzar todo el proceso de la germinación. Bueno, la otra forma de reproducción de las plantas, ya hablamos de la sexual, también podemos hablar, la semilla no es la única forma de reproducir de las plantas, también está por las esporas, como por ejemplo los helechos se reproducen por esporas, ¿sí? También está la forma asexual. La forma sexual es cuando mediante la mitosis
se hace la multiplicación celular de esa misma planta. No necesita buscar otro individuo. Ella misma se puede reproducir, ya sea por una partecita de la planta, por un esqueje, también se puede reproducir. O también por las esporas, por ejemplo, los pinos, ellos sueltan unas piñas y esas piñas cuando caen en el suelo, si están en las adecuadas condiciones ambientales, pues ellos se pueden reproducir. Las plantas que no tienen flor es la mayor parte de las plantas que se reproducen por forma asexual. Cuando vemos una planta con flor, puede ser reproducción sexual, pero acordémonos que ella puede ser que necesite ser fecundada, polinizada o que ella misma se pueda autopolinizar. Bueno, entonces la maravilla de las plantas. Ahora, vamos a hablar de nuestro taller del semillero. Una de las tareas principales que hace parte de la planeación es que nosotros tengamos nuestro semillero. Entonces, para hacer nuestro semillero, primero tenemos que escoger las especies. Primero, las especies. ¿Qué especies vamos a sembrar? Está muy relacionado este taller con la planeación, porque la idea es que ustedes miren la cantidad de espacio que tienen en su casa, su terreno, para saber qué semillas y qué distancia necesitan para poder armar el semillero. Y con eso no se pierde tanta semilla. Entonces, vamos a escoger las especies para hacer un semillero para cada especie. Segundo, vamos a listar el sustrato. El sustrato, que es el material donde va a germinar, la semilla. ¿Listo? Vamos a aprender algunas técnicas para que esa semilla pueda germinar. Entonces, técnicas de germinación. Técnicas. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿qué es un semillero? Es una cunita que nosotros nos vamos a inventar. Hay varias formas de hacer el semillero. Entonces vamos a ver, si estamos en la casa y queremos sembrar en nuestra casa, hay suficiente luz. Importante que si exista, que entre luz directa. No que se vea iluminado el apartamento, que no entre luz, no nos va a servir nuestros cultivos. No vamos a tener éxito y nos vamos a frustrar un poquito. Entonces, vamos a hablar de dos partes. Cuando hay un suelo blando, o sea, tenemos mucho espacio, o cuando estamos en la casa. ¿Listo? Entonces, cuando estamos en la casa podemos usar la cajita de la leche, como les mostré en el video anterior. Si quieren le quitan todo el volumen a este video y solo ven lo que yo hice. La cajita de la leche, y van a llenar una cuarta parte con el sustrato, pero ya vamos a ver cómo se prepara el sustrato. También podemos usar las cubetas. Aquí les voy a dibujar las cubetas. Vamos a desocupar una cáscara de huevo. Solo le vamos a abrir la puntica arriba y una puntica abajo. Aquí que quede más abiertita que la de abajo. ¿Listo? Lo vamos a lavar, lo dejamos secar y ese va a ser también una forma de hacer semilleros en la casa. Si ya tenemos mucho más espacio, nosotros podemos, por ejemplo, armar unas camas en madera, que sean unas camas no tan profundas, ¿sí? Y ahí nosotros vamos a elaborar y vamos a sembrar en ese sustrato. Es una forma de hacer semillero. ¿Listo? Bueno, ahora, ¿cómo vamos a preparar el sustrato? Que es el material para donde va a germinar la semilla. El sustrato tiene que esterilizarse, tiene que estar libre de agentes que pueden dañar la semilla. Entonces, por ejemplo, a veces hay huevitos de larvas o algo, nos pueden dañar la semilla, o también algunos hongos. Bueno, la idea es que sí, lo podemos esterilizar. ¿Cómo lo podemos esterilizar? Entonces, cogemos suelo, que esté muy suelto, tierra negra. Si es algo pequeñito que vamos a hacer en nuestra casa, puede ser que le agreguemos en una bolsa de tela, y le agreguemos agua hirviendo y dejamos que se enfríe, ¿sí? Si estamos en nuestra casa. Si nosotros estamos en un lugar de cielo abierto, más amplio, ¿cómo se esteriliza el suelo? Pues entonces vamos a usar la cal para esterilizar. Mezclamos el suelo con cal.
Importante, también usar de pronto material vegetal que sea muy esponjosito, por ejemplo el humus de la lombriz también nos puede servir. Entonces humus más tierra. Entonces, otra forma de esterilizarlo es que nosotros podemos hacer una capa muy delgada de suelo, ¿sí? Y cubrir con un plástico transparente. Cuando caen los rayos del sol, entonces va a hacer que se esterilice mediante el sol. ¿Listo? Pues podemos usar esas dos técnicas para esterilizar el suelo, ya que no podemos pues echar agua hirviendo. ¿Listo? También podemos de pronto aplicar un poquito de hipoclorito de sodio, digamos 2 cucharaditas de hipoclorito, que es el famoso blancos, por un litro de agua. Y hacer una aspersión. 2 cucharitas, es algo muy poquito para poder hacer nuestros semilleros. ¿Listo? Igual las plantas lo único que necesitan es humedad y de pronto que no tengan, la tierra esté muy limpiecita de larvas o insectos que puedan dañarlo. Eso es lo que nosotros debemos evidenciar. Ustedes miran, si solo se usa la cal y no hay problema, está muy sueltica, no tiene huevos ni de larvas ni nada de eso, pues pueden hacer el semillero sin necesidad de hacer esta otra etapa. ¿Listo? Bueno, es la forma de hacer el sustrato. Una vez ya tengamos nuestro sustrato listo, nosotros vamos a comenzar a escoger las semillitas. Entonces las semillitas nosotros por huequito, entonces digamos que acá tenemos nuestros huevitos. Acá tenemos nuestros huevitos. Entonces nuestras cascaritas de huevitos, entonces nosotros vamos a llenar no hasta arriba, sino hasta, digamos, una cuarta parte del huevito de nuestra tierra, ¿sí? Y vamos a depositar 2 semillitas, no más. No vamos a echar una cantidad de semillas en nuestro semillero, ¿sí? Entonces la idea es que pues garanticemos que las semillas que usamos sí crezcan. Bueno, cuando ya está en el suelo o cuando tenemos una caja más grandecita o la que nosotros hicimos, lo que nosotros vamos a hacer es que con el dedo vamos a hacer pequeños hundimientos donde vamos a depositar la semilla. ¿Qué profundidad de siembra? Lo que les decía en el video anterior es 3 veces el tamaño de la semilla. ¿Por qué? Porque si la semilla es muy pequeña y ustedes la dejan muy en el fondo, la probabilidad de que germine es nula. Entonces, si es bien pequeñita, esto es muy superficial y por cada huequito una semillita o 2 semillitas. ¿Listo? Y las tapamos. Ahora, para que germine rápido, existe una técnica que le podemos poner papel, de pronto un plástico transparente, o también le podemos poner un plástico un poco negro, ¿sí? O un plástico transparente, para que germine rápido la semilla. Ya cuando comienza a germinar la semillita, cuando la plántula esté bien gruesita en su tallo, no esté enlongada, ¿qué quiere decir enlongada? Que crece un tallo blanco, muy enclenque, sin fuerza, esa plantulita no nos va a servir para trasplantar. Entonces, cuando ya haya crecido, vamos a dibujar las raíces, téngase bien desarrolladita, ella desarrolla mucho sus raíces y genere de 2 a 3 hojas, las nuevas hojas que estén bien desarrolladas, ya estén grandes, ¿sí? Digamos que ya miden aproximadamente unos 4 centímetros la plantica, ya está lista para trasplantar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con los semilleros? Es hacer el riego, ya sea diario, si está haciendo mucho sol, o de día por medio. Son los cuidados del semillero para que germine esa semilla. Bueno, estas son las técnicas que les quería explicar para que germine esa semilla. Ahora, vamos a pasar a la parte de la planeación de nuestra huerta. Entonces nosotros lo primero en la planeación vamos a poner las actividades que nosotros vamos a hacer en nuestra huerta, ¿sí? Entonces ya sabemos que la primera actividad que les puse a hacer fue hacer suelo, compost.
porque vamos a necesitar mucho compostaje, mucho material para poder que cuando trasplantemos esas plantulitas puedan tener un suelo bien rico en nutrientes y puedan desarrollarse bien. Entonces vamos primero a elaborar el compost. Después del compost vamos a hacer el semillero. ¿Sí? Después del semillero vamos a hacer alistamiento del suelo. Después del alistamiento del suelo vamos a comenzar a listar qué sistema de riego, entonces analizar qué sistema de riego vamos a usar. Entonces vamos a tener en cuenta las distancias de siembra. Vamos a hacer la siembra y por último vamos a hacer las labores culturales, que son los cuidados, labores culturales o cuidados del cultivo. ¿Qué cuidados vamos a tener? ¿Listo? Entonces en la planeación. Entonces, en la planeación nosotros vamos a poner unos meses. Entonces, por ejemplo, acá en el mes 1, vamos a poner acá mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, mes 5. Por más que se demore, serían 3 meses. Pero la mayoría de las hortalizas nosotros podemos tener en 2 meses ya hortalizas para cosechar. Entonces, el compostaje, aquí vamos a ver cuánto se va a demorar. Se va a demorar estos 3 meses. El semillero se va a demorar menos de un mes. Ya vamos a tener plantulitas, ¿sí? El alistamiento del suelo, cuando ya tengamos estos 3 meses, vamos a hacer el alistamiento del suelo, ¿sí? Y vamos a comenzar a trasplantar. Cuando no tenemos aún el sitio definitivo para trasplantar la plantulita, si está pequeñita la podemos dejar mientras que ya tenemos alistamiento del suelo. A analizar el sistema de riego lo tenemos que ya estar haciendo en esta segunda semana, en este segundo mes y aplicarlo en el resto de meses. El sistema de riego. Distancias de siembra. Entonces dentro del segundo mes y el tercero que ya tenemos que estar sembrando, tenemos que vigilar las distancias de siembra, que ya les voy a explicar cómo en el diseño paisajístico. La siembra definitiva se está dando entre el segundo mes y el tercer mes. Se está dando la siembra definitiva. Y las labores culturales, una vez ustedes hagan las siembras, ustedes van a hacer un cronograma de las actividades que van a hacer y esas tienen que hacerse después de la siembra todos los meses, todos los días o varios días de la semana, según sus actividades y según lo que ustedes decidan hacer. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a empezar con el diseño paisajístico. Entonces, la planeación de la huerta, el cronograma, entonces en qué mes vamos a tener. Eso está muy relacionado con el tiempo de germinación de las semillas y el tiempo de trasplante. Entonces, tenemos que mirar qué especies queremos escoger en nuestro cultivo y de acuerdo a estas especies vamos a determinar en qué tiempo ya tenemos que tener listo el suelo, en qué tiempo ya tenemos que tener el sistema de riego. Entonces, voy a hablar de dos sistemas, tanto cuando tenemos zona blanda como si lo vamos a hacer en la casa. Por ustedes en la casa pueden hacer una hojita de Excel, en una hoja de Excel y colorear. Imprimen esa hoja de Excel y la tienen en cuenta para saber cómo van sus actividades. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer para el diseño paisajístico es que ustedes primero van a tomar, entonces vamos a hablar del diseño paisajístico. Van a tomar las medidas. Ahorita voy a hacer un diseño como si yo tuviera un espacio de área blanda en mi casa. ¿Qué quiere decir? Un pedazo de patio, pero hay tierra ahí, hay pasto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, primero tengo que quitar todo ese pasto, sanitizar el suelo. Ya les voy a explicar cómo se sanea el suelo. Y ya después ahí sí abonarlo. Y después del abono, ahí sí sembramos las plantas. Entonces, en el diseño paisajístico, lo primero que vamos a hacer es primero medir. ¿Qué espacio nosotros tenemos? Para poder nosotros más o menos decir cuántas plantas nos van a caer. Entonces yo les envié a su correo, les envié las distancias de siembra de las plantas. ¿Para qué? Para que ustedes tengan en cuenta en el diseño paisajístico qué distancia va a tener entre una y otra. Entonces primero vamos a medir.
Segundo, vamos a tener en cuenta las distancias de siembra. ¿Listo? Y tercero, vamos a ver, lo que yo quiero con ustedes es que no hagan un diseño plano, sino que manejen colores, formas y coloquen en su toque personal. Entonces la mayoría de las huertas que sean muy bonitas, ustedes pueden hacer estilo un jardín japonés o algo muy hermoso sin tantos materiales, sin tantos gastos en su huerta. Entonces es muy importante. Entonces yo voy a empezar a hacer el diseño como si tuviera una zona blanda en mi casa, un patio. Entonces supongamos que acá yo tengo mi casa, el lote de mi casa, digamos el lote. Ya acá tenemos nuestra casa. ¿Qué es importante? Saber que en las áreas donde hay sombra no vamos a sembrar, pues porque obviamente las plantas no se van a desarrollar bien ahí. Entonces lo primero que vamos a ubicar es nuestra compostera. La compostera la vamos a localizar en un área lejana en la casa. En las composteras vamos a sembrar acá muchas plantas aromáticas. ¿Por qué? Porque bajo los principios de la alopatía, las plantas aromáticas ayudan a repeler insectos dañinos a nuestros cultivos. ¿Listo? Y como en el compostaje hay un proceso de descomposición, va de pronto a atraer insectos. Entonces la idea es que ellas lo repelen. Vamos también a sembrar en esta, vamos a decir que esos punticos significa que son hierbabuena. Vamos a hacer unos asteriscos muy pequeñitos. Y vamos a decir que estos asteriscos son la caléndula. ¿Por qué? Porque la caléndula va a ayudar a traer insectos benéficos. Muy importante que vamos a trazar las formas y los caminos. Entonces yo, por ejemplo, le digo, nosotros si vamos a sembrar tomates, ellos requieren que sean colgados. Entonces vamos a elegir dos lugares bonitos para poder sembrar tomates. Entonces en el video pasado yo me había hecho una especie para dónde vamos a elegir el lugar para poder sembrar nuestro tomate. Y aquí sí vamos a sembrar nuestros tomates. Entonces digamos que los círculos van a ser tomates. La planta de tomate más o menos va a tener una distancia de siembra. Entonces vamos a dibujar acá que es el tomate. Una distancia de siembra de 25 a 30 centímetros entre planta y planta. Ahora, la caléndula no es exigente, pero digamos que son 5 centímetros entre planta y planta. Ellos no son tan exigentes. La hierbabuena tampoco es tan exigente en espacio. El tomate sí es exigente en espacio. Entonces yo dije que mi tomatera iba a ser aquí. ¿Listo? Ahora, yo también dije, quiero círculos, quiero formas. Vamos a dibujar unos círculos. Aquí en la mitad vamos a tener un área para reunirnos con las personas que quieren estar en nuestra huerta, ¿sí? También ustedes pueden hacer formas de gota. Acá vamos a hacer unas gotas. Y si quieren hacer un corazón, también pueden llenar un corazón de caléndulas, muy importante. Ahora, entonces, después de que nosotros ya hacemos las formas, vamos a dibujar los caminos. Entonces, los caminos para donde nosotros vamos a poder hacer todo el proceso para acceder a nuestros cultivos. ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos estos caminitos, no pensamos en dónde va a ser nuestro caminito, lo que va a pasar es que nosotros vamos a pisar las plantas y se van a morir. Entonces, lo que son hortalizas son muy delicadas. Entonces, vamos acá a dibujar. Acá, por ejemplo, hay mucho espacio. Entonces, nosotros acá podemos dibujar otras formas, otras gotas. Y acá podemos tener un caminito. Otro caminito, otro caminito.
Y acá podemos también hacer un camino para acceder acá y un camino para acceder acá. ¿Listo? Podemos acceder acá a otro camino. La mayoría de las huertas dejan un caminito por todo el borde, como si por todo el borde del... por si tienen que ir a instalar los sistemas de riego. ¿Listo? Un caminito. Bueno, vamos a sembrar también los frutales. Los frutales, yo voy a hacer acá una especie de copa de árbol y vamos a hacer los frutales. Entonces los frutales varían de acuerdo pues al clima. Entonces ustedes tienen que verificar, en internet hay mucha información. Entonces vamos a averiguar cuáles son las condiciones, qué distancias se necesitan para sembrar ese tomate. Entonces supongamos que el tomate, yo voy a elegir acá un tomate árbol. El tomate árbol digamos que son 2 metros entre especie y especie de distancia. Entonces vamos acá a sembrar nuestros tomates, entonces mucho más distanciados. Los tomates de árbol. Cuando nosotros sembramos frutales alrededor, no les recomiendo que los siembren en el medio del cultivo. ¿Por qué razón? Porque si ustedes los siembran en el medio del cultivo, pues va a generar sombra. ¿Y qué necesitamos para nuestras hortalizas? Luz. Y pues si hay sombra, se van a morir las hortalizas. Entonces requiere por la copa del árbol. Entonces necesitamos que lo dejamos es en el borde de los cultivos. Lo positivo que va a tener los tomates de árbol o los árboles o los frutales que ustedes tengan es que van a actuar como una barrera contra vientos. Nos pueden ayudar. Y también podemos sembrar, digamos acá, se me ocurre una curúa o un frutal enredadera. Y yo lo voy a hacer con este simbolito como si fuera una resistencia. ¿Listo? Entonces, ustedes lo pueden sembrar en toda la cerca para que ellas se vayan escurriendo en la cerca y aprovechando todo el espacio. Ustedes no se imaginan la cantidad de hortalizas, de frutas que pueden tener en su espacio. Entonces aquí voy a hacer un paréntesis. Decía un amigo, Karen, dentro de las políticas distritales no está la agricultura urbana, porque eso no es algo que vaya a quitar el hambre. Entonces yo le respondí, puede que totalmente no erradique el hambre una huerta, pero sí va a contribuir de gran forma. ¿En qué va a contribuir? Primero en la salud, porque ustedes van a sembrar sus propios alimentos de manera sana, orgánica, sin pesticidas, sin fungicidas. Segundo, se convierte en un banco de semillas, en semillas que no son modificadas genéticamente. Cuarto, ustedes pueden generar un gran ahorro económico, porque ya lo que uno gasta yendo a la plaza a comprar las cosas, pues es demasiado el ahorro. ¿Cuánto nos gastamos en un paquetico de semillas que pueden traer hasta 1000 semillas? 2000 pesos. ¿Y cuánto nos vale un mango? 5000. Entonces la idea es que sí migremos a esa relación y sí va a generar bastante ahorro. Ahora, cuando uno compra las frutas, las verduras, se dañan, o sea, así nosotros los lavemos, desinfectemos y tratemos de almacenarlas de la mejor forma, no va a durar más de 3 semanas nuestras frutas y nuestras verduras. Entonces la idea que cuando tenemos un cultivo en nuestra casa, nosotros podemos ir a cosechar lo que vamos a comer. Entonces la cantidad de comida que se pierde es muy baja porque no vamos a estar desperdiciando tanta comida. Ahora vamos a hablar de un concepto de la autosostenibilidad, que ya ahorita cuando termine les voy a explicar por qué esto es autosostenible. Entonces cierro mi paréntesis, sí sirve. Entonces ya dibujé mis formas, mis colores, ahora yo voy a decir qué quiero sembrar. Primero nuestra actividad era hacer el compost, ¿no? Entonces, listo, ya hice las formas, los colores, entonces vamos a hacer el compost. Entonces acá está nuestro compostaje, nuestra compostera, tenemos las plantas aromáticas alrededor, aquí vamos a tener unas canecas donde vamos a tener los insumos como la ceniza,
como el acerrín o las hojas secas para poder estar también mezclando con nuestro compostaje, también una caneca para estar depositando los residuos orgánicos que se van generando, porque yo les conté que si una vez nosotros hacemos la pila del compost, no podemos estar echándole ya los residuos cada vez que generemos, no, tenemos que cortarlos, dejarlos en esta caneca y ya cuando se termine este compostaje a los 3 meses, cuando es clima frío se demora más o menos 3 meses, pero cuando es clima caliente es mucho más rápido, ya podemos dejarlo un tiempo que se sanitice y ya podemos seguir haciendo la otra pila. ¿Listo? Ahora, vamos a comenzar a listar el suelo. Entonces ya cuando listamos el suelo, vamos a comenzar a quitar todo el pasto, todo lo que está alrededor de nuestro cultivo, vamos a dejar limpio. Vamos a aplicar la cal, entonces volteamos toda la tierra y aplicamos la cal. Entonces la primera semana quitamos el pasto y le aplicamos cal. La segunda semana volvemos a voltear la tierra. Entonces, usando un asadón, podemos usarlo en nuestra casa. Muy importante que ustedes tengan en cuenta que cuando ustedes observen hasta los pajaritos, muchas aves que están por ahí van a ayudar a sanitizar el suelo. ¿Qué es sanitizar? Comerse las larvitas que están ahí de los cucarrones, comerse muchos insectos. Ellos van a estar muy felices si ustedes están haciendo esa labor de estar volteando la tierra. Entonces ellos nos van a ayudar muchísimo. También podemos usar plásticos para poner ahí. Una vez ya le echemos la cal, lo hayamos volteado, usamos un plástico para que entre mucho sol y pues ayuda a sanitizar el suelo. ¿Listo? Una vez ya esté sanitizado el suelo, vamos a proceder a mezclar este abono con el humus y vamos a comenzar a formar las eras en donde nosotros queremos sembrar. Acá les voy a hacer como punticos para que no quede tan... Las eras que son como espacios a donde nosotros vamos a sembrar nuestras hortalizas. Como surquitos, digamos así, surcos que nosotros vamos a hacer para sembrar nuestras hortalizas. ¿Listo? Entonces acá digamos que acá dejamos un espacio nosotros para sentarnos, hablar, disfrutar de las plantas, el olor de las aromáticas. ¿Listo? Bueno, ya hicimos esos surquitos, esa tierra está abonada, está limpia, ya crecieron nuestras plantas de nuestro semillero, entonces las vamos a trasplantar. Entonces yo voy a elegir primero lo que más comemos, digamos que son lechugas. Entonces vamos a elegir una figura de la lechuga, digamos unas lechugas de hoja, así, y vamos a decir dónde las sembramos. Necesita una distancia entre 25 a 30 centímetros entre planta y planta. ¿Listo? Entonces aquí vamos a dibujar, acá a poner nuestras lechugas. Como no estamos dibujando a escala, pues solo es como un ejemplo, pero ya sabemos nosotros que ya en terreno sí tenemos que tener en cuenta las distancias de siembra. En este otro lado voy a sembrar una selga que solo va a tener 3 paticas. Y esa también requiere la misma distancia de siembra. Entonces acá habríamos hablado de lechuga y aquí acelga. ¿Cuál es la ventaja de estas especies? Que ustedes no es necesario que la cosechen toda, también pueden cosechar hojitas de la planta. Entonces también necesitan, entonces aquí voy a dibujar mis acelgas. ¿Listo? Bueno, ahora, se me ocurre que en los corazones yo quiero sembrar, vamos a poner, ¿qué vamos a sembrar? La cebolla, ajos. Entonces vamos a sembrar en los corazones ajos. Y los ajos vamos a hacer 3 palos así largos y la distancia entre ajo y ajo entonces, acuérdense que el ajo no se reproduce por semilla, sino se reproduce por bulbo, por dientecito. Entonces los dientecitos los vamos a dejar que salga la parte verdecita y los vamos a sembrar hacia abajo y le hacemos las ceras y aquí vamos a sembrar nuestros ajos. Entonces hay unas especies como la lechuga y la selga que se reproducen por semilla, pero hay otras que no se reproducen por semilla. Entonces,
Una que no se reproduce por la semilla es el ajo. Otra que no se reproduce por semilla es la cebolla. La cebolla cabezona. Sino por parte de la planta. Por el bulbo. Entonces aquí vamos a bajar un círculo. Y ese es el ajo y la cebolla cabezona. Entonces aquí vamos a redibujar. A mí se me ocurre que voy a hacer en esta parte, porque el ajo y la cebolla también ayudan a repeler insectos dañinos. Entonces se me ocurre que aquí voy a sembrar mis cebollas cabezonas. ¿Qué distancia de siembra necesitamos el ajo? El ajo más o menos son 10 centímetros, no necesita mucha distancia. La cebolla sí vamos a necesitar 15 centímetros entre distancia entre cebolla y cebolla. ¿Listo? Cebolla cabezona. Ahora, se me ocurre que nosotros tenemos que sembrar muchas aromáticas y especies medicinales también en nuestra huertica. Entonces se me ocurre que nosotros acá vamos a idear otra forma de reproducción que es por partecita de la planta, como es la hierbabuena, se reproduce por esqueje. Ustedes cogen una partecita de la hierbabuena, dejan el tallo, lo dejan en agua, ella va a sacar su raíz. Cuando ya esté con raíz, van y la siembran. Otra planta que es medicinal y que se reproduce, o sea, ustedes cogen parte de la planta, es la sábila. Entonces vamos a utilizar sábila en nuestra casa. Entonces vamos acá a tener sábila. La sábila, vamos a hacer un triángulo de sábila. Es más, por ejemplo, para que sea bonito, acá podemos poner en las esquinas sábilas, que sea como más armonioso con el cultivo de los tomates. Podemos sembrar unas sábilas aquí alrededor de las sillas donde nos vamos a reunir con nuestras familias o nuestros amigos. Vamos a sembrar unas sábilas. Acá las puse como si fueran un triángulo. ¿Sí? Entonces, unas sábilas. Bueno. Ahora, ¿qué más queremos sembrar? Todavía tenemos espacio para sembrar. Bueno, si les gusta el coliflor, entonces el coliflor sí necesita más espacio de siembra y lo vamos a dejar de a 30 centímetros. Y el coliflor, lo vamos a dejar como si fuera de esta forma. Entonces es el coliflor y la distancia de siembra 30 centímetros. Entonces, ¿dónde vamos a poner nuestro coliflor? Pues acá, digamos que vamos a tener nuestros coliflores. Nuestros coliflores, ¿sí? Ah, bueno, me gusta la zanahoria y no sembré zanahorias, entonces podemos también alrededor de nuestras cebollas sembrar unas zanahorias. ¿Listo? Ahora, existen unos principios de alelopatía. ¿Qué es la alelopatía? Es cuando, por ejemplo, hay unas plantas que se ayudan unas con otras. Por ejemplo, al tomate vienen mucho las palomillas, que son como un insecto blanquito, como si fuera una mariposita chiquitica, que ellos afectan esta tomatera. Por eso dejé la tomatera lejos de la compostera, para que no tenga ninguna infección o venga algún insecto que no es benéfico y le dañe. A esta le vamos a sembrar muchas caléndulas alrededor. Entonces, como habíamos dibujado las X. Muchas caléndulas. Y también podemos dentro del cultivo dejar algunas plantitas de caléndula. Entonces la caléndula y la manzanilla. ¿Por qué? Porque estas dos plantas, así como si ustedes ven en la medicina naturista, ayudan a curar honguitos, también nos ayuda a que la planta no la ataquen tanto los hongos. Y también va a ayudar a traer insectos benéficos con la flor, que son las abejas, que crean competencia con los insectos que son dañinos. Bueno, entonces aquí ustedes también pueden sembrar en su huerta muchas plantas medicinales, el toronjil. Vamos a hacer, por ejemplo, acá circulitos de plantas medicinales, romero, hinojo, ruda. Ustedes se pueden inventar en dónde la quieren sembrar. Lo importante es que ustedes vean la armonía. Ahora, para que sea muy hermoso, también les digo que ustedes pueden sembrar plantas ornamentales de color.
pueden sembrar novios, pueden sembrar plantas ornamentales para que tenga una armonía en el color. Entonces ya vemos que acá están nuestras callecitas. Acá está nuestra compostera. Acá tenemos una forma para que nosotros, acá tenemos nuestros frutales, acá tenemos tanto las enredaderas como los frutales, y es una forma muy linda que podemos tener nuestro huerto. En el chat anterior yo les envié muchas fotos de ideas de cómo se puede ver un impacto visual muy lindo para tener nuestro cultivo. La idea es que no lo hagan de forma plana. La idea es que entendamos la biodinámica de nuestro cultivo, porque si nosotros tenemos muchas aromáticas, pues van a traer insectos benéficos, van a ayudar a las otras especies. Si tenemos muchas caléndulas, plantas de flor, va a ayudar mucho a las especies. Otra especie que les recomiendo mucho sembrar es la ortiga, pero entonces nos toca controlar mucho la ortiga. Pero la ortiga es muy buena porque ayuda a fijar, también ayuda a que la tierra si hay materia orgánica en el suelo, se descomponga mucho más rápido. Y si ustedes arrancan una mata de ortiga, van a ver que el suelo es bien negrito. Entonces es muy benéfica para los cultivos. Y también para hacer nuestros purines hidrolatos, porque la ortiga la podemos usar en las épocas de cuando hay neblina. Cuando se baja mucho la temperatura, nos puede ayudar a que nuestros cultivos no se nos dañen. Bueno, aquí es importante dentro de nuestro diseño dónde vamos a ubicar el semillero. Entonces la mayoría de los semilleros lo ubican de pronto en un lugar donde no le dé tanta sombra y el sol. ¿Listo? Entonces digamos que yo aquí voy a dibujar mi semillero. Aquí voy a dibujar un lugar especial para hacer un banco de semillas. Entonces es la forma que nosotros vamos a poder hacer un semillero. Listo, ese es el ejemplo de cómo podemos hacer una huerta bonita en nuestra casa si tenemos zona blanda. Pero si no tenemos zona blanda, ¿qué hacemos, Karen? Ahí tenemos que ser muy juiciosos. Ya no podemos sembrar tantas plantas, sino sí tenemos que primero determinar el espacio. Digamos que acá tenemos nuestra terraza. Sí tiene que haber sol. Entonces digamos tenemos nuestra terraza. Acá hay apartamentos que sí tienen unas terrazas pequeñitas. Pues aquí vamos a dibujar nuestra terraza, acá en la puerta, ¿sí? O sea, que cuando lleguen nuestros visitantes tengan un impacto positivo. Entonces yo les decía, no siembren, no pongan la botella ahí de cortada, la botella que recicló. Sí, es bonita porque estamos haciendo el reuso de materiales, pero píntenla, pónganle decoraciones, háganla bien bonita. Entonces les envié que había una forma de hacer, por ejemplo, las botellas y le hacían orejitas y ojitos y parecían un gatico, pero las pintaban de blanco. Sí deben pintar las botellas, porque si no las pintan, las dejan transparentes, ¿qué va a suceder? La tierra se va a contaminar con algas. Entonces eso no va a ayudar a que nuestra planta se desarrolle muy bien. Entonces mejor sí pintémosla. ¿Listo? Entonces a mí se me ocurre que aquí vamos a hacer unos cuadros vivos. Esos cuadros vivos son rectángulos y vamos a sembrar especies aromáticas o especies que no pesen tanto. O también, por ejemplo, la fresa. Si ustedes acá sembran una fresa colgante, quedaría hermosa. ¿Listo? Aquí en este espacio, por ejemplo, se me ocurre que podemos hacer unas especies de terracitas para poder poner todas nuestras botellitas. Unas terracitas. ¿Sí? Unas terracitas donde podemos poner todas nuestras botellitas o lugares. ¿Listo? Entonces en nuestra casa sí no podemos sembrar pues tanto o plantas tan grandes, tenemos que sembrar semillas pues muy pequeñas. Por ejemplo, no les recomiendo sembrar maíz, habas, pues porque es muy difícil, zanahorias, papa, no podemos sembrar ahí. Entonces la idea es que en estos espacios ustedes puedan usar especies que las pueden tener, muchas aromáticas las pueden tener ahí, especies para sazonar como el tomillo, el orégano, el laurel, sí lo pueden tener en sus terracitas pequeñas,
Frutas como la fresa la puede dar. Si nosotros nos inventamos y ponemos una enredadera, una gulupa, pero le tenemos que tener bastante tierrita así, ella sí puede crecer en un espacio así bien bonito. ¿Listo? Entonces aquí se me ocurre que yo puse unas lechuguitas. Acuérdense que por botella, por espacio, es una planta. Acá se me ocurrió que yo voy a poner es fresas. Entonces acá salen las fresas y nosotros vamos comiendo las fresas que van saliendo. Entonces es una forma no de cultivo, esa es una forma de cultivo vertical, no horizontal, usando esos espacios. Aquí también puedo hacer unos tubulares en las esquinas. Importante, si nosotros tenemos pared donde colgar, impermeabilicen porque puede por la humedad ir dañando. ¿Listo? Acá se me ocurre que acá vamos a sembrar muchas fresas. Las fresas se desarrollan muy bien en los tubulares, lo pueden sembrar. Entonces es una forma de diseño que ustedes pueden tener en su casa. Bueno, entonces la idea es que tenga un impacto, cuadros vivos, un impacto positivo, manejen texturas, colores, es muy importante. Caléndulas, que se pueden tener caléndulas en una zona, en un espacio, una terraza, claro, las caléndulas se dan. Manzanillas, que si se puede tener manzanilla, la manzanilla también se puede dar en un espacio pequeño. Yo voy a leer unas especies y les digo qué especies se necesita y qué cantidad de tierra. Sin embargo, esto también está en el chat que le envié. Por ejemplo, la selga, la espinaca y el lapio necesitan una profundidad mínimo de 15 centímetros de tierra, pero yo diría que tengan una botella de 20 centímetros. ¿Listo? Brócoli, coliflor, repollo, 30, o sea, más tierrita. Caléndula, perejil, manzanilla, hasta solo en 15 centímetros pueden crecer ellas. La fresa, aquí mínimo 15 centímetros necesita de profundidad de tierra. Menta, ortiga y toronjil, hierbabuena, mínimo 20 centímetros de tierrita que necesita. ¿Listo? La lechuga, la gulupa, el pepino dulce, pues sí, ya le van a necesitar bastante tierrita, pero ellos también pueden crecer en esos espacios. Entonces la idea es que nosotros usemos, sí podemos usar canecas, podemos usar tarros, muchas cosas en nuestra casa, pero lo único que les digo es que tenga un impacto muy bonito. Píntenlo, decórenlo. Por ejemplo, en el video anterior yo les decía que cojan con sus niños y hagan tiras de barro largas, tiras de barro. Después con esas tiras de barro comienzan a enrollarlas y que quede como una serpiente. Entonces una base ancha, ¿sí? Y acá le ponen la cabeza de la serpiente, le hacen su lengüita y la colita de la serpiente, y pueden también poner esto decorada, pintar como si fuera la piel de la serpiente, lo pueden colocar en su casa, queda muy bonito. Y si vamos a usar los tarros, yo les puse la imagen cómo podían hacer gaticos, cómo podían también hacer una flor con un tarro de la gaseosa. Ustedes pueden coger y cortar esta parte y la doblan hasta esta parte, la pegan y comienzan a formar una flor con el mismo tarro. Y acá por acá abren huequitos, si es necesario que siempre existan huequitos para poder sembrar. Bueno, vamos a la parte del riego. Nosotros tenemos que ahorrar mucha agua. El agua lluvia la podemos almacenar y esa agua lluvia es excelente para nuestras plantas. Pero cuando no hay agua lluvia, ¿qué debemos hacer? Entonces podemos usar el agua normal. ¿Listo? Entonces para un cultivo como el que nosotros tenemos en un suelo blando, la idea es que nosotros comencemos a comprar unas tiras que venden en las tiendas de agrícolas, unas tiras que son tiras para riego y están cortadas, tienen huequitos esas tiras. Entonces lo que hacemos es que eso se conecta a la llave. Cuando abrimos la llave comienzan esas tiritas a salir por goteo, comienzan a salir y a regar nuestros cultivos. Es una forma positiva de ahorrar el agua. Ahorita la crisis que viene es la crisis por el agua, pero entonces tenemos que nosotros también tener estrategias para poder ahorrar agua y usarla muy bien en nuestros cultivos. Me preguntaba una persona, Karen, ¿será que el agua con la que me baño, esa agua sirve? Claro, sí sirve el agua. Obviamente tenemos que usar productos más orgánicos para la limpieza de nuestro cuerpo.
un champú más orgánico, jabones más orgánicos, o sea, que no sean, que no vayan a impactar tanto. Pero una vez yo hice un experimento para saber si de pronto el champú, por ejemplo, un champú suave dañaba las semillas al germinar, no las dañó. Entonces quiere decir que sí podemos usar esa agua, pero tenemos que tener mucho cuidado qué productos tienen, que no sean productos tan contaminantes en nuestra agua. Que el agua del sanitario, eso no, esas aguas sí tienen que ser tratadas. Entonces podemos construir un humedal, ya eso es otra cosa, otra ciencia para hacer los humedales, y de ahí esas aguas se pueden purificar por medio de las mismas plantas, y ya al ser tratadas por medio de esas mismas plantas ya pueden usarse otra vez para el riego. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos mucho espacio, ustedes me dirán y podemos diseñar un humedal, porque la eficiencia de remoción de la carga de contaminante de un humedal es del 90%, entonces sí funciona. Nuestro riego, nuestros cultivos, cuando son grandes, usemos las tiras de riego o usemos aspersores para el riego. ¿Por qué? Porque eso puede, no ahorra el agua. Las plantas necesitan agua precisa en su sitio preciso, son más riego de precisión y no necesitan encharcar todo el suelo para que las plantitas tengan agua.